El aire se siente pesado en este lugar, ¿verdad? Un lugar donde la fe se cruza con el terror, y donde los versículos que la mayoría ignora revelan una verdad tan antigua y monstruosa que la Iglesia prefirió relegarla al olvido, disfrazándola de metáfora barata. Usted creía conocer las Escrituras. Le enseñaron que el Behemoth era, quizás, un hipopótamo grande o un elefante antiguo, que el Leviatán era un simple cocodrilo de río, exagerado por la poesía hebrea. Se equivocó, y la comodidad de esa mentira ha mantenido su alma protegida del verdadero abismo. Prepárese para enfrentar lo que los teólogos más serios y los demonólogos más cautelosos saben. El Behemoth y el Leviatán no eran criaturas de este mundo natural. Eran manifestaciones del caos primigenio, dioses caídos, sellados por el Creador en los albores del tiempo, y cuya descripción, oculta en los pasajes más temibles del libro de Job, es la prueba de que el cosmos que habitamos es un campo de batalla forjado sobre la derrota de horrores que, algún día, serán liberados. El verdadero terror bíblico no reside en el infierno prometido, sino en el pasado olvidado y en el futuro ineludible. Este conocimiento es incómodo, es peligroso, nos obliga a reevaluar todo el orden de la creación. Antes de que profundicemos en las escamas impenetrables y en la cola que se mueve como un cedro, una pregunta fundamental debe ser planteada para aquellos que observan con ojos honestos. ¿Cree usted que el Dios Todopoderoso, el arquitecto del universo, se tomaría el tiempo de desafiar a su siervo Job en medio de su dolor existencial, describiendo minuciosamente un simple cocodrilo o un animal de pantano que un cazador común podría haber matado? La solemnidad de la narración bíblica, Eli, despliegue de poder, la descripción de su invulnerabilidad, claman que estamos ante algo más, ante algo mucho más. Esto no es zoología, es teología del horror. ¿Usted cree que esto es real? ¿Que estas criaturas esperan en las profundidades y en las tierras baldías? ¿O que es solo un mito piadoso? Déjamelo en los comentarios. Y si eres de los que no teme enfrentar estas verdades incómodas, que busca el conocimiento donde otros encuentran miedo, este es tu lugar. Únete a nosotros, a esta comunidad de buscadores de la verdad oculta que se esconde bajo la superficie de lo que nos han enseñado. La verdad es que la Biblia no solo habla de santos y ángeles, habla de monstruos, monstruos cósmicos que definieron la creación misma. Comencemos con el Behemoth, el horror de la tierra, la bestia de la fuerza inconmensurable. Se nos presenta en Job 40, y la descripción que Dios mismo ofrece no es la de un animal, es la de un reto. Él nos dice, mira a Behemoth, al que hice lo mismo que a ti. Y aquí la primera clave. Behemoth comparte un origen directo y una temporalidad con el hombre. Es una criatura forjada por la mano de Dios en los primeros días. Pero su propósito y su poder son radicalmente distintos. Vayamos a la fuente, a Job 40, versículo 15. Escuchen la majestad y el espanto. Mira ahora al Behemoth, que hice como a ti, hierba come como buey. La hierba, un detalle curioso para algo tan masivo. Pero luego el versículo 16 nos arrastra al abismo. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. No es una fuerza superficial, es una potencia interna, inherente a su estructura, una masa muscular de proporciones geológicas. Pero la descripción que ha causado más debate, y francamente más pavor, es la que sigue. El versículo 17. Su cola mueve como un cedro. Los nervios de sus muslos están entretejidos. Deténgase un momento en esa imagen. La cola de un cocodrilo o de un hipopótamo es gruesa, sí, pero nunca se compararía con un cedro. El cedro del Líbano era el árbol más grande, fuerte y majestuoso conocido por los hebreos. Una cola que se balancea como un cedro implica no solo tamaño, sino rigidez y fuerza destructiva. Piense en un tronco de árbol de 100 años, sólido, que se utiliza como mazo. ¿Qué animal terrestre conocido podría blandir semejante apéndice sin desmoronarse bajo su propio peso?
Los paleontólogos han sugerido dinosaurios, un apatosaurus quizás. Pero la Biblia no describe un fósil. Describe una criatura viva que coexistió con los primeros hombres. Esta descripción eleva al Behemoth a una categoría de ser que desafía las leyes conocidas de la biomecánica, sugiriendo un esqueleto y una masa ósea forjada por una fuerza creativa que ya no se manifiesta en el mundo. El entramado de sus muslos, como redes tejidas, indica una ingeniería biológica de resistencia absoluta. El Behemoth es invulnerable. El versículo 18 lo enfatiza. Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro. El bronce y el hierro eran, para la antigüedad, los materiales más resistentes. Esto nos dice que su estructura no es de hueso y cartílago, sino de una sustancia casi metálica, diseñada para soportar presiones y ataques inimaginables. ¿Y dónde reside este coloso? Versículo 21. Se acuesta debajo de las sombras, en lo escondido de las cañas y del lodo. Habita en un lugar secreto, en el pantano primordial. No es un animal de la pradera, es una criatura de los confines, de la frontera entre la tierra y el agua, un lugar liminal que resuena con la mitología de los dragones y los guardianes de umbrales. Los lotos lo cubren, y los sauces junto al arroyo lo rodean. Es un rey en su dominio húmedo y oscuro. Pero el clímax de la descripción, la parte que descarta por completo la teoría del hipopótamo, es el versículo 23. He aquí, si un río se desborda, él no se apresura, seguro está, aunque el Jordán se lance contra su boca. Aquí se nos habla de una indiferencia olímpica ante la fuerza de la naturaleza. El Behemoth es tan masivo, tan inmutable, que el desborde de un río caudaloso no le causa ansiedad. Y la pregunta que Dios le hace a Job, la pregunta que nos hiela la sangre, está en el versículo 24. ¿Quién lo tomará con lazo y horadará su nariz con garfio? La respuesta es clara: nadie. El ser humano, con toda su tecnología y fuerza, no tiene la capacidad de capturar o someter al Behemoth. Solo su creador tiene poder sobre él. Si el Behemoth fuera simplemente un hipopótamo, esta descripción sería una farsa poética. Los cazadores egipcios y nubios del tiempo de Job conocían perfectamente la manera de cazar hipopótamos. Los arpones y las trampas eran herramientas comunes, pero Behemoth, tal como se le describe, es imposible de capturar. Es un ser que trasciende la cadena alimenticia y el control humano. Es la encarnación del poder terrestre, indomable y primario. Y esto nos lleva a la interpretación más aterradora. El Behemoth es el caos terrestre que Dios atrapó, pero que aún respira. Hay un paralelismo profundo en la mitología judía y mesopotámica. El Behemoth se asocia a menudo con un triplete de monstruos cósmicos que representan el caos. El Sis, el monstruo del aire, menos conocido y a menudo ignorado en la teología moderna. El Behemoth de la tierra y el Leviatán del mar. Estos tres representan las fuerzas originales de la desorganización, los restos de la batalla que culminó en la creación ordenada. Al sellar al Behemoth, Dios estableció el orden en la tierra, limitando su inmensidad. Él no es simplemente un animal. Es el espíritu de la tierra salvaje, de la fuerza bruta que se resiste a la civilización y al control divino, que está latente, durmiendo bajo el lodo de los pantanos olvidados, esperando su hora. Y esa hora, según las profecías apocalípticas, es la del fin de los tiempos, cuando el orden se rompa. Ahora, si la descripción del Behemoth le ha provocado inquietud, prepárese para el abismo. El Behemoth es la sombra, pero el Leviatán es la noche. El Leviatán, el dragón marino, es el horror por excelencia, dedicado en el libro de Job 41, el capítulo más aterrador de todo el Antiguo Testamento. Aquí, Dios no solo desafía a Job, sino que nos presenta una criatura tan formidable, tan completamente alienígena a nuestro mundo, que su mera existencia amenaza nuestra comprensión de la realidad biológica y espiritual. El Leviatán es el rey de los hijos del orgullo.
una figura que en la demonología posterior ha sido asociada directamente con Satanás, o al menos con la fuerza primigenia del mal y la rebeldía. Job 41 comienza con la imposibilidad. ¿Puedes tú sacar al Leviatán con anzuelo o sujetar su lengua con una cuerda? La respuesta, de nuevo, es un eco rotundo de la impotencia humana. Y el texto continúa, en una espiral de descripciones cada vez más vívidas y aterradoras que destrozan la imagen de un simple cocodrilo. Versículo 7. ¿Hundirás en su piel dardos? ¿O en su cabeza arpones de pesca? Imposible, porque su piel es su armadura. Y aquí viene el pasaje crucial sobre su invulnerabilidad. Versículos 15 al 17. Las hileras de sus escamas son su orgullo, unidas estrechamente como con sello. Una está tan cerca de la otra que ni un soplo de aire pasa entre ellas. Pegadas están unas a otras, trabadas entre sí, que no se pueden separar. Imagine una armadura de escamas que no son meramente piel endurecida, sino placas soldadas. No hay puntos débiles, no hay costuras, están selladas. Esto implica que el Leviatán no solo es resistente al ataque físico, es resistente a la presión. ¿Qué tipo de criatura necesita una defensa tan absoluta? Una que habita en profundidades donde la presión es tan inmensa que los tejidos orgánicos se desintegrarían, o una que debe resistir no solo armas humanas, sino quizás las armas de los ángeles. La implicación es clara. El Leviatán fue diseñado para la guerra, y si su armadura es terrorífica, su interior es demoníaco. Versículo 18. Con sus estornudos arroja resplandores, y sus ojos son como los párpados de la aurora, estornudos que arrojan luz. Los ojos, como los párpados del amanecer, implican un brillo frío, implacable, casi metálico. No son ojos biológicos, son faros de juicio o de destrucción. Pero el verdadero horror llega con la descripción de su aliento. Versículos 19 al 21. Presten atención a la física imposible y ardiente. De su boca salen llamaradas, centellas de fuego se escapan. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero encendido. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale la llama. Aquí no hay metáfora de vapor. Aquí hay una criatura que es un motor de combustión biológica. Un dragón en el sentido más puro y aterrador. Fuego y humo. Carbones encendidos emanando de su aliento. Los teólogos han luchado por racionalizar esto, sugiriendo reacciones químicas o gases. Pero el texto no habla de gas, habla de fuego. Habla de un ser que desafía la química de la vida conocida, capaz de generar y liberar calor tan intenso que podría encender la madera y fundir la roca. El Leviatán es una fuerza destructiva natural que habita el océano. El texto nos dice que nadie se atreve a enfrentarlo. Versículo 25. Cuando se levanta, los fuertes tiemblan. A causa del terror quedan desconcertados. El miedo que inspira es cósmico. No es el miedo a un predador, es el miedo a la aniquilación. Y la culminación de su poder se sella en el versículo 33, la frase que condena cualquier interpretación zoomorfa mundana. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho sin temor. Y la última y más escalofriante línea, el versículo 34. De todo ser alto es rey, a todos los orgullosos domina. El Leviatán no es un animal, es el rey de todo ser orgulloso, el epítome de la arrogancia y la rebelión contra la autoridad divina. Es, en esencia, la encarnación del caos acuático, que se negó a ser domesticado. Esta idea del Leviatán como la personificación del caos no es exclusiva de Job. Se extiende por todo el canon y más allá, en la literatura apócrifa. El Salmo 74, versículo 13, nos recuerda la victoria de Dios sobre estas fuerzas. Tú partiste el mar con tu poder. Quebrantaste cabezas de monstruos marinos en las aguas. Tú aplastaste las cabezas del Leviatán. Observe el uso del plural. Cabezas. Esto nos enlaza con la iconografía antigua de los dragones de 7 cabezas, con Tiamat,
la diosa babilónica del océano salado y del caos, cuyo cuerpo fue partido para crear el cielo y la tierra. El Leviatán, con sus múltiples cabezas mencionadas en el Salmo, es la versión hebrea de la bestia primigenia, el horror que tuvo que ser destruido o, como dice Job, sellado para que la creación fuera posible. La existencia del Leviatán es la prueba viviente de que la creación no fue un acto pacífico, sino una guerra. En el Salmo 104, versículo 26, se le menciona como algo que navega en los mares, algo que Dios creó para jugar con él, o más precisamente, para mantenerlo a raya, bajo control estricto. La palabra hebrea para jugar, sajek, puede interpretarse como dominar o como un reto perpetuo. Dios no está jugando con un juguete, está dominando a una fuerza que, si se soltara, desharía el mundo. Y es el profeta Isaías quien nos da el vistazo más claro de su destino apocalíptico, un destino que nos conecta con el fin de los tiempos. Isaías 27, versículo 1. Aquel día, Yahvé castigará con su espada dura, grande y fuerte al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. 3 nombres, 3 aspectos. Serpiente veloz, serpiente tortuosa, y el dragón del mar. El Leviatán es, por lo tanto, una entidad multifacética, ligada a la tierra, al mar y quizás al abismo. Pero la clave es el tiempo verbal. Castigará y matará. Esto es una profecía futura. Implica que el Leviatán, en el tiempo de Isaías y en nuestro tiempo, sigue vivo, sellado, esperando el día del juicio final. El horror no es que haya existido. El horror es que aún existe. ¿Dónde están sellados? El Behemoth, en los pantanos profundos e inexplorados, en las ciénagas que son puertas a la tierra primordial. El Leviatán, en el Tehom, el abismo acuático insondable. Las fosas oceánicas, los lugares donde la luz solar nunca ha llegado, y donde la presión es suficiente para mantener a raya el corazón de piedra de la bestia. Lugares que nuestra tecnología solo ha rozado superficialmente. Los científicos mapean los océanos y encuentran criaturas extrañas, sí, pero ninguna que pueda escupir fuego ni cuya piel resista un torpedo. Si el Leviatán está sellado, está en un lugar que desafía nuestra geografía, y si está sellado, es por una razón. El miedo no es que lo encontremos, el miedo es que se libere. Volvamos al aspecto teológico y demonológico. Si estas criaturas son manifestaciones del caos, ¿cuál es su conexión con la caída del hombre y la guerra espiritual? Los textos antiguos sugieren que Behemoth y Leviatán no solo son animales de proporciones épicas, sino que son la materia prima del mal. Su existencia es una herida abierta en la creación. La victoria de Dios sobre ellos permitió el Edén, la vida ordenada, el ciclo de las estaciones. Son los titanes vencidos. Y como todo titán vencido, su presencia sigue influyendo. El Behemoth, al ser terrestre, representa el exceso de los apetitos y el poder bruto. Podría ser interpretado como el origen de las peores tiranías, de la explotación desenfrenada de la tierra, de la lujuria desmedida que reduce al hombre a su naturaleza más bestial. Su apetito por la hierba, aunque aparentemente inofensivo, en realidad subraya su indiferencia por la delicadeza, su necesidad de consumo masivo para mantener esa fuerza descomunal. Él es la inercia del mal en la materia. El Leviatán, siendo el rey del orgullo, se conecta directamente con la rebelión intelectual y espiritual. Es la fuente de la soberbia, de la mentira que se disfraza de verdad, de la resistencia a someterse a cualquier autoridad superior. Es el espíritu de la duda corrosiva y la autodestrucción, la serpiente tortuosa que se desliza por el fondo del mar, en las profundidades de la psique humana. Cuando el hombre se vuelve arrogante, cuando declara que no necesita a Dios, está escuchando el eco del Leviatán. La tradición rabínica, mucho más explícita que la cristiana en este tema, nos da un detalle macabro sobre el final de estas bestias. Según el Midrash, el Behemoth
y el Leviatán están destinados a matarse el uno al otro en el momento del juicio, o alternativamente, serán cazados por Dios mismo o por el Mesías, y su carne, de un sabor indescriptible y divino, será servida en la gran fiesta del fin de los tiempos, la Seudat Tzadikim, la cena de los justos. Piense en la ironía y el horror de este destino. Las criaturas que encarnan el caos y la resistencia primigenia se convertirán en el sustento de los redimidos, una metáfora de la total y definitiva victoria del orden sobre el desorden. Pero para que esta fiesta ocurra, el Leviatán y el Behemoth deben primero ser liberados, deben alzarse en el clímax de la historia humana. Y aquí es donde el terror bíblico se fusiona con nuestro miedo moderno. Las profecías del fin de los tiempos hablan de un caos total, guerras, pestilencias y el mar, que no da su paz. Si el Leviatán y el Behemoth son los sellos del caos que mantienen a raya la estructura de este mundo, ¿qué evento, qué cataclismo, qué acto de soberbia humana podría romper esos sellos? Hemos explorado las profundidades del mar con submarinos, hemos excavado las tierras más vírgenes, pero la descripción bíblica sugiere que estas criaturas habitan dimensiones o reinos que solo se tocan con nuestra realidad física en puntos específicos. Y si el aumento de la temperatura global, el deshielo de los polos, la exploración profunda de las fosas oceánicas, o incluso la manipulación de la estructura terrestre mediante tecnologías sísmicas, no son solo actos de arrogancia ecológica, sino actos que están rozando los bordes de la prisión divina. Cada perforación petrolera, cada inmersión a la fosa de las Marianas, cada experimento con aceleradores de partículas, podría ser un martillo golpeando el sello que mantiene al Leviatán en su sitio. La respuesta es que el terror no está en la metáfora, está en el literalismo que la ciencia moderna aún no puede refutar. Si el Leviatán es un ser que respira fuego y tiene escamas impenetrables, su biología es un misterio para nosotros. Si el Behemoth es tan masivo que un río no lo inmuta y su cola es un cedro, estamos hablando de un ser que redefine la masa y la densidad. Y si estas descripciones son literales, entonces la historia de la creación que nos han contado es incompleta. Había cosas que debían ser encarceladas para que nosotros pudiéramos existir. Y si existen, esperan. La teología del horror nos exige aceptar que el mal no es solo una elección moral humana, es también una entidad primordial. La lucha de Job, en esencia, no era solo por entender su sufrimiento, sino por comprender el poder inconmensurable de aquel que podía crear tales monstruos, y luego, con la misma facilidad, contenerlos. El Behemoth y el Leviatán son la firma de un poder que va más allá de nuestra imaginación. Son la advertencia final. La próxima vez que escuche el estruendo de un terremoto en las profundidades, o cuando lea sobre extraños sonidos o movimientos inexplicables bajo el océano que no encajan con patrones sísmicos o biológicos conocidos, recuerde Job 41. Recuerde las escamas selladas y el corazón de piedra. Recuerde que el Leviatán está dormido, pero no está muerto. Y cuando el orden del mundo comience a resquebrajarse, no serán demonios menores los que ascenderán. Será el rey de la soberbia, la serpiente tortuosa y el coloso terrestre, despertando de su sueño en el lodo. El silencio de las profundidades no es la ausencia de vida, es la presencia de algo que ha sido silenciado a la fuerza. El verdadero conocimiento es aquel que nos confronta con nuestra insignificancia ante el poder divino y el terror cósmico. Hemos trivializado estos versículos, los hemos reducido a cuentos para niños o excusas para moralizar. Pero la verdad es que la Biblia contiene el manual de armas de una guerra que nunca terminó, solo fue pausada. Y los prisioneros esperan. Si ha llegado hasta este punto de la narración, es porque usted tiene la valentía de enfrentar verdades que muchos ignorarían. No se trata de simplemente creer. Se trata de analizar la evidencia que la propia Escritura proporciona, sin el filtro de la comodidad moderna. El Behemoth y el Leviatán son los pilares oscuros que sostienen el temor reverencial.
Si te atreves a seguir explorando los rincones más oscuros de la fe y la historia, si buscas el conocimiento prohibido y no te asusta lo que puedas encontrar, suscríbete a este canal. Únete a la comunidad que se atreve a mirar directamente al abismo bíblico. Y déjame una palabra en los comentarios. La palabra cedro. Si crees que estas criaturas son seres literales que esperan su liberación, o si tienes alguna teoría sobre dónde podrían estar sellados. Tu valentía es nuestro único faro en esta interminable oscuridad de verdades olvidadas. El Leviatán espera.